intolerante. Y obviamente eso algo influye sobre la mentalidad general, sobre las actividades académicas y universitarias, sobre la filosofía, y también algo de ese espíritu dogmático ha permeado el mundo colonial español, porque no hubo la Inquisición, nunca permitió la formación de varias escuelas, la formación de otras tendencias políticas o simplemente filosóficas, sino que la unidad era el valor supremo, y unidad significaba el sometimiento a una verdad que no podía ser dudada, que no podía ser cuestionada, que era la fe católica. Por lo tanto, en España y en sus colonias se desarrolló esa tendencia que viene de arriba, de las autoridades, a creer que hay una sola verdad, una sola doctrina, una sola opinión permitida, y que el resto son equivocaciones, que los intelectuales tienen la misión sagrada de perseguir a los herejes, a los infieles, aunque sea mediante la pluma y otras cosas inofensivas, pero de todas maneras perseguir a los que pensaban y actuaban de manera un poquito diferente. El otro problema importante en España, estimado público, que tiene que ver también con la mentalidad general, es el hecho de que la Reconquista fue iniciada autónomamente por pequeños grupos que se refugiaron en las montañas del norte de España, en los Pirineos y en el llamado Sistema del Norte, que va desde Galicia, Asturias, hasta enlazar con los Pirineos. En esas regiones muy boscosas, relativamente pobres, con poca población, en esas regiones es que de forma autónoma se formaron núcleos de resistencia a los árabes, núcleos de resistencia que devinieron en reinos independientes unos de otros. Reinos además que se combatían también por la cuestión del terreno, los recursos, los impuestos y lo que sea. Entonces tenemos al comienzo de la Reconquista una formación de pequeños territorios autónomos cuyo fin principal era luchar contra los árabes y que no estaban en coordinación, por lo menos durante siglos, no estuvieron en coordinación unos con otros. Estamos hablando, estimado público, de la primera mitad de la Edad Media. No habían las redes modernas de comunicación, de relacionamiento, etc. O sea, lo que pasaba, por ejemplo, en el primer núcleo que se formó, que donde se estableció un pequeño reino independiente, el primero, el de Asturias, en 718, en el extremo norte de España, no había ninguna coordinación con los pequeños reinos que se establecieron, por ejemplo, en los Pirineos, Aragón, Navarra, Cataluña, etcétera, etcétera. Les he puesto una fecha, 1469, es la fecha en que los dos reinos más importantes, Castilla, que ya había conquistado a León, y Aragón, que ya se había anexado a Cataluña, se unieron por matrimonio en 1469. Y esta unión interestatal entre dos estados es lo que ha conformado la España moderna, que no existía antes de esa fecha. No había la idea de una nación independiente, soberana y unida, sino que eso ha sido realmente un trabajo de muchísimo tiempo. Si ustedes leen por curiosidad documentos de los primeros años de la conquista, van a notar que en estos territorios, incluido en primer lugar el Perú, la conquista se hizo a nombre del Reino de Castilla. Recién en 1776
con las reformas borbónicas, se permitió que los ciudadanos, mejor dicho, los súbditos de Aragón, Cataluña, Valencia, etcétera, Navarra, pasen también a las colonias en el Nuevo Mundo. O sea, las colonias, estimado público, incluyendo el Alto Perú, una de las más ricas, desde un comienzo fueron muy castellanas y no necesariamente pan-ibéricas. No tuvieron, por ejemplo, estas colonias, la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca, no tuvo el espíritu un poco más liberal y abierto al mundo de Cataluña, de Aragón, de Navarra, sino que fue una creación de los castellanos, que fue el grupo más guerrero, más belicoso y más exitoso en términos militares. Les he puesto también la fundación de las dos primeras universidades españolas, Palencia, no confundir con Valencia, son dos cosas diferentes. La de Palencia, que es la más antigua, de 2012, y la Universidad de Salamanca, que es la que nos va a interesar ahora, la más célebre, la más ilustre, en 1218. O sea, son universidades muy antiguas, también dentro del contexto europeo. Es decir, en ese siglo XIII se formaron, estimado público, una serie de universidades y la mayoría de ellas tuvieron un público internacional. Por ejemplo, la de Valladolid, donde se realizó la famosa controversia, que la vamos a hablar brevemente, fundada en 1241, o la Universidad Portuguesa, donde estuvieron la mayoría de los miembros de la Escuela de Salamanca. La Universidad de Coimbra, la universidad más famosa en Portugal, fundada en 1290. Como ven ustedes, ese siglo XIII fue realmente un siglo muy exitoso para el mundo universitario de lo que luego fue España. Por eso les menciono estas tempranas fechas de la fundación de universidades. De todas maneras, tenemos, estimado público, el hecho más importante, un sentimiento colectivo muy fuerte en favor de la unidad nacional, porque la gente culta, justamente en las universidades, creyó la gente culta que una de las causas de la conquista islámica había sido la desunión entre los visigodos, entre los primeros españoles. Porque evidentemente en el año 711 el rey Don Rodrigo, el último rey visigodo, cometió el imperdonable pecadillo de enamorarse y de, puede decirse, de conquistar a una chica bella y hermosa que fue su perdición, porque esa chica pertenecía a uno de los señores feudales, quien inmediatamente llamó a los árabes en defensa de su honor. Los árabes de Marruecos, naturalmente encantados de tener una buena excusa para invadir Hispania. Entonces, en 711, la resistencia a la invasión, la primera, fue relativamente débil porque los españoles, los visigodos, la élite belicosa, la élite militar, estaba dividida en sus lealtades. Esta mentalidad, estimado público, y es también lo que realmente define un poco la cultura española hasta la modernización que se ha iniciado muy tardíamente en 1975 con la muerte del caudillo Francisco Franco. Digo caudillo porque en todos los documentos oficiales, en las monedas decían, en la parte exterior, hasta 1975, decía Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Entonces, ahí se refleja, en este dicho monetario, se refleja, en primer lugar, la figura del caudillo militar,
que siempre fue algo extremadamente importante en la historia española, y la legitimación del caudillo, hasta muy entrado el siglo XX, 1975, la legitimación mediante una alusión a Dios, a la gracia divina, a la providencia. O sea, Franco nunca dijo que él había conquistado por la fuerza o algo así. Él siempre se legitimó porque era el depositario de la gracia divina. El depositario, se puede decir, de la historia conducida por Dios. Esa atmósfera, por eso menciono todos estos datos, ha sido siempre, hasta hoy diría yo, muy poco favorable al pluralismo, porque empieza con esa tendencia a la unidad estatal, una tendencia muy fuerte, y termina no siendo obligatoria por la uniformidad cultural. O sea, esa tendencia a creer que una nación es digna de ese nombre si tiene una lengua, una cultura solamente, una religión, una fe, un principio que organice la sociedad. Y ese principio durante siglos fue naturalmente la reconquista y la religión católica, o sea, el salvar a la religión católica de la invasión islámica. La unidad, estimado público, con esto termino de mencionar ese aspecto histórico-cultural. La unidad alrededor de Castilla englobaba todos los aspectos culturales, y las universidades españolas, donde nunca se permitió el protestantismo hasta fines del siglo XX, o sea, algo muy nuevo, las universidades también fueron testigos y agentes de esa tendencia a la unificación, es decir, esa tendencia a ver en el pluralismo de ideas, en el pluralismo político, uno de los pecados, uno de los hechos negativos que obviamente había que combatir, y eso lo hicieron con la Inquisición, etcétera, lo hicieron muy diestramente los españoles. En el Nuevo Mundo, por ejemplo, desde México hasta la Argentina, todos los conquistadores provenían del ámbito de la corona castellana. Pizarro, Almagro, Cortés, Benalcázar, Valdivia, todos estos grandes conquistadores provenían de ese núcleo belicoso castellano y no de las tierras catalanas o aragonesas, que eran mucho más abiertas a la modernidad. Entonces, estimado público, dentro de ese ambiente, a partir del siglo XV, empieza a haber una especie de resurgimiento importante de lo que podríamos llamar generosamente la filosofía. Y el primer gran representante es Luis Vives. En la mayoría de sus escritos, él firma con la forma antigua de Luis, que en castellano, no creo que sea una sorpresa para ustedes, es Ludovico. O sea, Luis es simplemente una abreviatura que se ha popularizado, era la abreviatura popular del nombre germánico Ludovico. Este señor, y eso ya es una muestra de lo que fue la cultura española, Luis Vives no vivió en España desde su adolescencia. O sea, muy joven, él se dio cuenta de las limitaciones a los estudios, las limitaciones para comprar libros. Era chico de una familia rica de comerciantes. Él no pudo desarrollarse adecuadamente en Valencia, su ciudad natal, y él entonces, muy joven, decidió irse al exterior, porque él creyó que en el exterior las posibilidades de leer otras cosas, de escuchar otras teorías, etcétera, eran mucho mayores que en España. Entonces él vivió solamente, sobre todo en Francia,
y en lo que ahora es Bélgica, en Flandes, también para escapar a la Inquisición. La tolerancia es uno de los elementos centrales de la filosofía de Luis Vives. El estimado público fue el español más cosmopolita que hubo. Él se hizo íntimo amigo de Erasmo y también de Tomás Moro. O sea, él tuvo como amigos a los dos más grandes pensadores de la primera etapa del Renacimiento, que ya la hemos tratado aquí. El estimado público se dedicó sobre todo a lo que hoy podríamos llamar la filosofía social y política. Fue un humanista de claro espíritu erasmiano, o sea, tolerante, partidario del pluralismo de creencias, de tendencias políticas, religiosas, culturales y literarias. Y también, estimado público, fue un precursor, y esto es lo más interesante, de Immanuel Kant como el gran propagador de una educación que fomente ante todo la autonomía de pensamiento de los niños. O sea, los niños no tenían que ser, según la pedagogía de Vives, educados con moldes rígidos, sino que los niños deberían ser fomentados para desarrollar sus propias ideas desde la más tierna infancia. Entonces, él era partidario, como lo fue luego Kant, de que las personas desarrollen sus aptitudes autónomas, que piensen por cuenta propia. Y esto es lo más importante y lo que significó que en España, hasta hace poco, nunca fuese bien visto. Él propuso que a los chicos, desde la más tierna edad, se les enseñe 3 cosas: decir no a la autoridad paterna, decir no a la autoridad eclesiástica y decir no a la tradición cultural. O sea, lo que aquí se llaman los saberes ancestrales, las costumbres que vienen de los antepasados, hasta el idioma que uno habla, todo eso debería ser elegido voluntaria y libremente por los niños. Y por lo tanto, desde la más tierna infancia, había que inculcar a los niños que no existe una sola verdad, un solo Dios verdadero, una sola iglesia permitida, un solo gobernante, un solo rey, sino que el mundo era un mundo plural, un mundo donde realmente todos tenían los mismos derechos. O sea que los españoles, por ser españoles, o mejor dicho, en la época los castellanos, por ser castellanos, no significaban ser algo superior a cualquier otro grupo étnico, cultural o lingüístico. Así ven ustedes que también en España, aunque él haya vivido casi toda su vida en Francia y en lo que ahora es Bélgica, también en España, curiosamente, un chico jovencito decide irse porque cree que la autonomía individual, el valor del individuo, es algo muchísimo más valioso que el valor del colectivismo y de las ideas aceptadas por todos. Un anarquista, podríamos decir hoy, ¿no es cierto? Un tipo realmente muy difícil de clasificar. Este señor, con esto termino porque su obra, aparte de la pedagogía, no es muy interesante. Este señor ha tenido una enorme influencia en la formación del Renacimiento europeo, por lo tanto de la modernidad. Íntimo amigo y difusor de las obras de Erasmo y de Tomás Moro, al mismo tiempo él se preocupó porque en España se lean las obras de estos pensadores. Él enviaba, era un tipo rico,
él enviaba a España libros prohibidos disimulados con otras portadas, otros forros, etcétera, cambiando la página titular. Él muy astutamente dijo algo que posiblemente tenga validez hasta hoy: un censor de libros y escritos nunca lee más de la primera página. Por lo tanto, si cambiamos la primera página a estos peligrosos libros, van a pasar, porque ningún censor que los calificó de ignorantes y de perezosos, ningún censor se iba a molestar a leer más de la primera página. Entonces, aquí tenemos realmente, estimado público, un primer pensador español que se parece mucho a lo que ya hemos visto del Renacimiento. Por eso lo podemos considerar un precursor de la escuela de Salamanca y del pensamiento que se desarrolló en esa ciudad. Permítanme, estimado público, algunos datos sobre la Universidad de Salamanca. Durante una buena parte de la vida española, hasta el siglo XIX, o sea, ya muy cercano a nosotros, fue la principal universidad española y la más conocida tanto en España como fuera de las fronteras de ese país. O sea, era muy grande, era una universidad que al mismo tiempo era estatal y pontificia, como lo es hasta hoy. O sea, tenía la protección papal y al mismo tiempo la ayuda financiera, primero del Reino de León. Salamanca está dentro de los límites del antiguo Reino de León, y luego de los reyes castellanos y españoles. Una persona que había estudiado en Salamanca y que se había titulado por esta universidad, a menos de que sea un izquierdista furioso, como diríamos hoy, tenía asegurado un buen empleo en la administración pública o en las casas de contratación, o sea, en lo que había de empresa privada, por la relativa calidad de la enseñanza. Obviamente, estimado público, era una enseñanza que no contradecía esa cultura que hemos visto, esa cultura autoritaria, dogmática, centralista, etc. Pero dentro de esos límites, la Universidad de Salamanca era más o menos tolerante, más o menos. De modo que si un estudiante no hacía escándalos, no discutía públicamente la dignidad real o la bondad de la Iglesia Católica, esa persona podía vivir tranquilamente y podía también leer y formarse a su gusto. O sea, lo principal era no llamar la atención públicamente. Obviamente algo que tiene que ver con la tendencia a la hipocresía institucionalizada que también hemos heredado. La escuela de Salamanca, estimado público, se formó bajo la influencia de un gran pensador llamado Francisco de Vitoria. Era un sacerdote dominico. La mayoría de los pensadores de la escuela de Salamanca eran teólogos y sacerdotes, muy diferente a la constitución de las universidades en el resto de Europa occidental. Hay que señalar que este Francisco de Vitoria fue el gran propagandista de Santo Tomás de Aquino en el mundo universitario español. Y aunque a ustedes les parezca algo raro, Santo Tomás de Aquino siempre fue considerado dentro del enorme espectro de la Iglesia Católica como un pensador algo izquierdista. Él había defendido, por ejemplo, el derecho a la rebelión justa. Si un monarca, si un gobernante era malo, injusto,
si realmente explotaba demasiado a su pueblo. Y además él había sido el gran pensador, Santo Tomás de Aquino, que explicitó la necesaria fructificación de la teología católica con lo mejor de la filosofía griega, o sea, con Aristóteles. Él es el gran comentarista de Aristóteles, y su gran obra, la Suma Teológica, es realmente lo que hoy en día se puede llamar un diálogo con la obra aristotélica. Ese espíritu relativamente, subrayo este adverbio, relativamente abierto y tolerante de Santo Tomás de Aquino, es lo que Francisco de Vitoria trató de institucionalizar en la Universidad de Salamanca. Lo más interesante, estimado público, es que este Francisco de Vitoria, este sacerdote dominico, fue poderosamente influido por el descubrimiento del Nuevo Mundo y por los problemas derivados de la colonización española. A él, estimado público, se deben las ideas posteriores de su alumno Bartolomé de las Casas. O sea, la idea central de su filosofía es que todos los seres humanos son iguales ante Dios, no ante los reyes, no en el campo que podríamos llamar político institucional, pero ante Dios todos serían iguales. Y él explicitó largamente la idea de que los indígenas conquistados, explotados y maltratados por los conquistadores españoles deberían ser considerados como ciudadanos libres del Reino de España. Esa es su gran teoría, que luego fue adoptada por Bartolomé de las Casas. Él también, Francisco de Vitoria, analizó los títulos, es decir, las justificaciones que tenía España para la conquista. Y aquí es muy interesante porque la idea central de Bartolomé de las Casas es la siguiente: ni la conquista, ni la existencia de recursos materiales, ni la ofensa a un rey son justificativos para una guerra de conquista. La guerra de conquista sola y exclusivamente se puede justificar por una idea noble: atraer a los otros, en este caso a los indígenas de América, hacia la verdadera fe, o sea, hacia la fe católica. Ustedes pueden imaginarse que un sacerdote dominico, por más que sea lector de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, por más que sea relativamente progresista dentro de los escasos límites, los estrechos límites que ponía la cultura española de la época, este señor fue considerado siempre como una especie de peligro en el mundo cultural español y en el mundo universitario. Él tenía una poderosa protección, por eso no le pasó nada, que era la protección papal. No se sabe bien por qué, pero los papas, empezando por esos papas absolutamente corruptos, pero de un gusto estético excelente, como León X y Clemente VII, estos papas lo protegieron. Y contra ello, obviamente, la autoridad española, porque además era una cosa de intelectuales, no es una cosa que hubiera trascendido, ni siquiera en la ciudad de Salamanca. Todas las obras de Vitoria han sido compuestas en latín, que era obviamente el idioma de una élite muy pequeña. Por lo tanto, no era algo que mueva a las masas de la población. Era una discusión entre frailes, como dijo Carlos V, algo en el fondo sí importante. Lo mejor es dejarlos tranquilos, no meterse con los frailes. Entonces, Carlos V también lo protegió. Le pareció interesante
esas ideas de una ciudadanía universal, que está basada en el hecho de que los seres humanos son racionales y que al ser racionales hemos sido elegidos por Dios para comprender el mundo. Solamente la razón que Dios nos da, esa es la facultad que nos permite comprender el universo. Y de ahí se deriva en algunos escritores la idea de una ciudadanía universal cristiana. Y esa idea le gustó al emperador Carlos V, que era rey de España simultáneamente, y por ello también protegió a la escuela de Salamanca y a su fundador, Francisco de Vitoria. Quiero mencionarles, estimado público, el hecho de que la obra principal de Vitoria, voy a escribir luego el nombre en la pizarra, Relectio de Indis, una relectio, no es reelección, sino es una relectura, una lección posterior a una previa. Esa relección, en el sentido de lección posterior de Indis sobre los indios, es la obra más conocida de Francisco de Vitoria, donde él propone esa idea en esa época muy progresista de la absoluta cualidad humana de los indígenas en América, de los africanos en el África, de los asiáticos en la India, etcétera, etcétera. Hay que recordar, estimado público, que España ya había conquistado algunas posesiones en el África y los portugueses habían instaurado una serie de colonias pequeñas pero muy ricas y productivas en África y Asia. Los portugueses llegaron hasta el Japón y hasta hace relativamente pocos años, hasta 1998, los portugueses tuvieron una posesión en la China, que es la ciudad de Macao, que está frente a Hong Kong, que también hasta 1998 fue británica. Eran dos posesiones frente a frente que, para evitarse problemas, Portugal y Gran Bretaña devolvieron a la China en 1998. Y como esas posesiones los portugueses tuvieron también en Indonesia, lo que ahora es Indonesia, una isla de Indonesia llamada Timor, de mediana envergadura, una isla en medio del país que se llama Indonesia, es un país totalmente independiente. Y en ese país independiente, en un mundo islámico como es Indonesia, es un país de mayoría católica y donde se habla portugués. Han tenido también posesiones en la India. Uno de los 28 estados federales de la India, que se llama Goa, hasta hoy tiene el portugués como su lengua oficial, y los goanenses son todavía hoy mayoritariamente católicos. Claro que en la India un pequeño estado de medio millón tiene poco peso en 1.400 millones de hindúes. Simplemente para mostrarles que en ese siglo XVI España y Portugal realmente tenían una influencia que podríamos llamarla global. Permítanme, estimado público, algunas otras ideas de Vitoria que están en esta su obra sobre los indígenas. Él sustentó la idea muy interesante de que había que reflexionar sobre las consecuencias de la colonización de tierras extraeuropeas. Porque Vitoria se dio cuenta que los musulmanes en Marruecos, que era en parte conquistado por España, y en las colonias de América, en las Filipinas, etc., que esta gente no compartía ni el idioma ni las creencias, pero al mismo tiempo, por la superioridad técnico-militar de los españoles, no se podían liberar de ellos. Entonces tenemos algo así, como dijo Vitoria, tenemos que respetar
a una población que vive, dice Vitoria, en nuestros dominios, pero que es diferente a nosotros. Y el ser diferentes en religión, en idioma, en cultura cotidiana, en cultura, por ejemplo, de vestimenta, comida, etc., esa gente tiene la misma dignidad humana y los mismos derechos que los españoles. De ahí se ha derivado, estimado público, el llamado derecho indiano, esa gran creación jurídico-filosófica que se debe a la escuela de Salamanca y a juristas españoles. El derecho indiano es un corpus jurídico que regula las relaciones de España con los indígenas de América Latina, que en esa época se llamaba la América Hispana. Y esa regulación en la teoría, en la pura teoría, estimado público, está basado en la idea de que los indígenas son vasallos libres del rey de España. La palabra vasallo tiene hoy un tinte negativo. Nosotros decimos que es un vasallo, más o menos equivale a esclavo. En cambio, vasallo en el siglo XVI significaba un ciudadano libre, que no tenía un señor superior, es decir, que no dependía de un noble, sino que dependía sola y exclusivamente de la corona. Y ese derecho indiano ha sido en gran parte codificado, pensado, reflexionado filosóficamente por un personaje que ha vivido largamente aquí en La Paz y en La Plata, lo que ahora es Sucre, Juan de Solórzano y Pereira, el gran redactor y el gran sistematizador del llamado derecho indiano. Y es altamente probable que las ideas principales para sus libros las haya tenido justamente en su vida en La Paz y en lo que hoy es Sucre, donde pasó una gran parte de su vida. Juan de Solórzano y Pereira. Entonces, tenemos, estimado público, una filosofía que, sin ser opuesta a los intereses de la corona, sin ser realmente opuesta al rey, simplemente dice: los reyes de España tienen el derecho de conquistar esas tierras, no por un derecho de la guerra o de la victoria militar, sino exclusivamente porque quieren convertir a los humanos de esas tierras a la verdadera religión, para que no vayan al infierno, para que sean bautizados y puedan también ir al paraíso. Entonces, estimado público, aquí viene el gran problema, que hasta hoy es lo típico de la cultura, yo diría, popular y no tan popular en los países de América Latina. La diferencia, mejor dicho, la distancia entre teoría y praxis, que es algo que no ha molestado a los españoles del siglo XVI y que no molesta generalmente a las poblaciones de América Latina, incluida la boliviana actual. O sea, leyes magníficas, muy progresistas, una constitución garantista enorme como es la actual de Bolivia, y una praxis algo diferente a esa realidad jurídica. Y la mayoría de la gente no se molesta, le parece normal que haya esa enorme diferencia, esa brecha entre una teoría progresista y una praxis regresiva. Entonces tenemos el caso en España de un derecho indiano, además codificado muchas veces. Hay un montón de las leyes de Burgos, las de Valladolid, un montón de edictos reales defendiendo a los indígenas, creando en cada audiencia un funcionario que se llamaba el protector de naturales, cuya función era justamente defender a los indígenas de los abusos de las autoridades coloniales. Nunca funcionó.
pero a nadie le molestaba. Es decir, a ningún protector de naturales, salvo al último, le molestó el hecho de que su tarea era absolutamente teórica, que no pasaba a la praxis cotidiana. Y esa distancia entre la retórica y la realidad, o como diríamos en el lenguaje clásico griego, entre teoría y praxis, es algo muy fuerte en los países de tradición española y católica. Reitero, una legislación muy positiva, muy avanzada para su época, y una praxis absolutamente regresiva. Tal vez siempre hay algún interesado en cosas raras. Me imagino también en este ilustre círculo, el último defensor de naturales de la época colonial en el Alto Perú fue Victorián de Villaba. Y este Victorián de Villaba ha sido también un filósofo de la historia. Y él ha establecido una teoría muy interesante en fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, el último defensor de naturales. Él dijo que la decadencia de España, las pérdidas que sufrió España frente a Holanda, Gran Bretaña y Francia, la decadencia, o sea, España ya no era la señora del mundo, ya no era la primera potencia europea en el siglo XVIII, que esa decadencia, esa falta de modernidad se debía justamente, entre otros factores, a la mitad potosina, a la manutención, a la preservación de prácticas inhumanas que estaban en contradicción con el derecho indiano. A Victorián de Villaba, que vivió en La Plata, en lo que hoy es Sucre, nunca le pasó nada. Pudo exponer sus ideas, pudo publicar obras, nunca le pasó nada, pero tampoco nadie lo tomó en serio. Entonces, eso es también algo que se ha heredado aquí. Nunca le pasó nada a este tipo. Fue catedrático universitario, tenía su fantástico sueldo como protector de naturales, muy respetado, se casó con una bella dama chuquisaqueña, muy rica y exitosa. Siempre propuso la abolición de la mitad potosina, nadie lo tomó en serio, pero tampoco no le pasó nada. Como era un alto funcionario de la corona, se lo dejaba hablar, como se deja hablar a un loco, a un bufón, a un tipo inofensivo, o sea, a nosotros, a un filósofo, se lo dejaba hablar y listo, claro. ¿No cree usted, don Jorge, que es así? Veo muchas patrones relacionadas al ¿No es cierto? Hay esos patrones permanentes de comportamiento. Ahora, no es algo privativo de España esa diferencia entre teoría y praxis. En todas las culturas hay siempre una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero ya Francis Bacon, aquí lo hemos tratado, Francis Bacon, estudiando España y su cultura, dijo, ahí lo que hay es un abismo, un precipicio entre teoría y praxis. ¿No, Jorge? No. ¿Qué argumentos se pueden usar para, digamos, justificar, o sea, para qué es tan diferente en España o en los países latinoamericanos? Es por lo que hablaba esta clase u otras cuestiones históricas. Yo creo que son un conjunto de factores. Sí, también religiosos y todo eso. Sí, religiosos, sociales. Por ejemplo, la forma como se enseña en las universidades, que hasta hoy tienden a ser memorísticas, escolarizadas, etcétera, que no se fomentan, por lo menos en ciencias humanas, sociales, donde hay campo para eso, no se fomenta la originalidad de los alumnos, sino que los propios alumnos se dedican a memorizar y repetir lo que quiere decir el docente. Lo que quiere oír el docente. Hay una catedrática de esta universidad, la antropóloga Alison Spedding,
ella ha estudiado a grupos como ustedes y ella ha llegado a esa conclusión. Reitero las palabras de Alison Spedding: la satisfacción del docente de parte de los estudiantes es lo que guía a los universitarios aún sin saberlo. Los estudiantes creen que lo mejor es naturalmente obtener un diploma, un papel, es decir, una certificación que los habilita para un empleo bueno. Eso, no aprender a pensar autónomamente, no hacer ciencia, no investigar, sino tener un acceso a puestos bien pagados. Hay, por ejemplo, aquí en esta universidad muy notable la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Ese es el nombre oficial. La carrera se llama Ciencias Políticas y Gestión Pública. Hay una investigación que demuestra que a la inmensa mayoría de los estudiantes no les interesa la ciencia política, la investigación, el aprender de lejanas tierras, lo que pasa, sino que lo que les interesa es el acceso a la función pública. Por eso el nombre está muy bien de la carrera. Lo que realmente les gusta es un certificado que les permita, claro, necesitan también un aval político, eso no es difícil de conseguir. Lo que les interesa es el ingreso a la función pública o algo similar. No les interesa la investigación, ser críticos, aprender a pensar en forma autónoma, eso no les interesa. Don Jorge, parece que usted está pensando algo. No, es que digamos, estoy pensando en varios. Esto de lo que ha mencionado, esto de no se toman los intelectuales en serio, pero tampoco les pasa nada. Exactamente. Y ha dicho de que esto es algo que, digamos, puede ver con este señor que el último defensor de las culturales, Villalba. Villaba, sí. Victorian de Villaba, todo con B corta. Sí. Ya se ve y empieza a comparar simplemente diferentes culturas. Por ejemplo, en la Unión Soviética los mataban, ¿no? O sea, los fusilaban, todo. Mientras que luego en Estados Unidos o en el occidente, por ejemplo, tengo más o menos, me parece que sí lo han, o sea, pero sí tienen más renombre, un poco más de renombre. Igual, bueno, Noam Chomsky, por ejemplo, siempre crítico de todo. ¿Y nunca le pasó nada? Nunca le pasó nada. Pero, ¿Vive todavía? Sí. Allá al fondo. Perdón, he registrado su nombre, yo tengo una memoria malísima para mí. Sí, Tatiana Suárez. Tatiana Suárez, sí, claro, está usted muchas veces. Señora Suárez, por favor. Nada más por curiosidad, yo entiendo que la modernidad requiere de capitales para poder desarrollarse. ¿Cuál era la propuesta de este señor si es que se abolía la mitad potosina? Sí. ¿Cómo era que la modernidad iba a poder ser sin estos capitales que venían de la minería? ¿O había como una especie de, no sé, explotación más humana que estaba planteando o algo así? Sí. Yo diría que Villaba era un típico intelectual, o sea, un tipo que tenía buenas intenciones, pero tampoco era, digamos, un gran pensador original que, como dice la señora Suárez, haya propuesto medidas concretas. Él no propuso nada concreto. Él propuso la abolición lisa y llana de la mitad y su reemplazo por trabajadores pagados, mineros pagados, como era el caso de México. El argumento de Villaba es el siguiente. A partir ya más o menos de 1680, la productividad del Cerro Rico de Potosí decae y prácticamente los costos de producción y de transporte eran mucho más largos, por ejemplo, que las minas mexicanas de Zacatecas y Guanajuato. Ya se dificultaba el competir con esas minas. Entonces había ya en la época de Villaba una declinación del monto producido y una declinación de la importancia de Potosí. Es la lamentable verdad. Ya no era tan importante como en los siglos XVI y XVII. El XVIII ya es una época de declinación. Y él
sin hacer ningún experimento empírico, es decir, sin reunir datos empíricos, él dijo que la productividad laboral pro cápita, o sea, per cápita, por persona, era en Potosí inferior a las minas mexicanas y a Huancavelica, las minas peruanas, porque los trabajadores obligados, los mitayos, lo cual es natural y comprensible, producían a desgano lo menos posible. Ese es el argumento de él. La productividad de la fuerza esclava es una productividad muy inferior a la productividad de trabajadores libres con contrato y con sueldos normales, como según él en el caso de Zacatecas, Guanajuato, Huancavelica, etcétera, etcétera. Yo, como no soy economista, no tengo idea exacta, señora Suárez, de esos detalles, pero él explicó que esa mentalidad que mantenía la mitad potosina, él dijo que esa era la mentalidad castellana por excelencia, que impedía la modernización de España. Entonces, es la primera filosofía de la historia que nos dice prácticas laborales y en general prácticas sociales tienen que ver con un acceso en España y en el Nuevo Mundo mucho más difícil a la modernidad que en Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Es una idea sobre la modernidad. Lo que Villaba quería era ver una España poderosa, una España comparable a Francia o Gran Bretaña. Porque Villaba lo que le dolía enormemente eran las derrotas españolas en la guerra de los 30 años, en la guerra de la sucesión española, etc. España fue perdiendo todas sus posesiones en Europa, todas, sin excepción alguna. Nápoles, Sicilia, lo que ahora es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, todo eso fue perdido porque el ejército español era anticuado, era un ejército muy grande en número, pero que no estaba bien armado, no tenía estrategias modernas, etc. Por eso yo en una sesión anterior les conté muy brevemente la historia del filósofo François de la Rochefoucauld, de ese pensador que estuvo en las dos grandes batallas que sellaron la derrota definitiva de España, en Rocroi y en Lens, porque en esas batallas, con un ejército mucho más pequeño, triunfó la modernidad francesa frente a la tradicionalidad española. Entonces mucha gente pensó que la decadencia española se debía a un problema de mentalidad, y esa mentalidad criticada era la mentalidad influida por la Inquisición, por una religiosidad popular dedicada sobre todo a farras, a devociones, a procesiones, es decir, a lo superficial, y contrapusieron esa mentalidad a la mentalidad protestante, que es una mentalidad donde hay un poquito más de espacio para la reflexión individual. Señor Molinedo, si no me equivoco, por favor. Sí, encuentro un problema quizás en lo que es, vamos a llamar, el ser español cuando se va constituyendo, ¿no? Que sí tiene que ver mucho lo que es la conquista árabe de la península ibérica, de esos 700 años, que si uno los compara con el resto de la Europa occidental, sobre todo, no han tenido una edad media como tal, comparativamente hablando de lo que es la península ibérica, de lo que es el resto de Europa. La edad media cronológicamente se calcula entre aproximado 1000 años, de los que apenas había la península ibérica vivido sus primeros 250, sí, lo que estoy haciendo el cálculo, ¿no? Entonces, este sesgo, tranquilamente uno no se nos enseña lo que por historia o en el colegio se nos ha dado una enseñanza amplia acerca de cómo es que la Edad Media, quieras o no, ha influido de manera ya sea positiva o negativa en el pensamiento y las subjetividades de lo que luego van a ser las naciones modernas. Esto que España ya lo tiene como
quizás ya ni tienen memoria de eso al momento de expulsar a lo que es los árabes, casi de pronto se encuentra con lo que es América, el descubrimiento, las conquistas, y ahí parece que estuviera viviendo su propia, entre comillas, podemos decir, muy cuestionada Edad Media, porque está expandiéndose, está fundando virreinatos por aquí y por allá, y como que parece que de ahí va ese sesgo, ¿no? Incluso temporal, sobre lo que es España, sobre todo. Tiene usted razón. Hoy en día, estimado público, hay una inmensa literatura en términos cuantitativos y también de alta calidad sobre la influencia islámica en España, que debo decir la gran mayoría de los tratadistas consideran que esa influencia ha sido nefasta, negativa para España. Es evidentemente una opinión que puede ser refutada. Por eso he mencionado también que los árabes dejaron obras muy notables en arquitectura, en irrigación, etc. Y también en literatura y, por qué no decirlo, en la transmisión del pensamiento filosófico vía las escuelas de Córdoba y Toledo. Pero la mayoría de los pensadores, y entre ellos muchos españoles, consideran que esa influencia islámica realmente ha detenido el desarrollo de lo que menciona el señor Molinero, una subjetividad autónoma, individualista, que piensa por cuenta propia y que se permite investigar, mejorar procedimientos. En cambio, en España se veía muy mal aquel que quería modificar procedimientos, inventos, etc. Se lo veía muy mal. Allá al final, perdón, ¿es registrado su nombre? Sí, Eligio Copal. Sí, aquí está. Adelante. Yo solo quería complementar lo que argumentaron los compañeros sobre ese rezago de España frente a las otras naciones europeas, que además de lo económico, y además probablemente también se debería, digamos, al carácter, eso que mencionó usted, de una unidad, digamos, casi impuesta, Sí. que tiende casi a homogeneizar la cultura, y cerrarse, digamos, a la influencia de otras culturas que de todas maneras influyen y pueden contribuir al desarrollo, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, estimado público, antes de la pausa daremos una visión muy general sobre esta temática, porque tiene que ver con la forma como se ha desarrollado la modesta filosofía española. Es una filosofía muy ligada a la reconquista, o sea, a la recuperación de lo que se cree que es propio y de la misión teológico-religiosa de imponer una verdad a pueblos equivocados, porque se consideraba que los musulmanes simplemente se habían equivocado religiosamente. Entonces a ellos había que convertirlos por la fuerza. Y eso generalmente trae, como ustedes saben, sangre y dolor. Entonces es una historia muy belicosa, la española. Es una historia donde la confrontación militar contra el otro, que siempre ha habido en toda Europa, pero aquí era muy, muy fuerte hasta el final. Ese año 1492 en que Colón hace su primer viaje, es el mismo año en que se conquista Granada, el último bastión árabe en España. Y la conquista de Granada, hay que decirlo claramente, para esta zona fue una desgracia. Es decir, se lotearon, usaré ese término aquí muy usual, loteamiento de tierras, se loteó el reino entre los grandes del reino, es decir, entre los nobles más poderosos, y les tocaron latifundios gigantescos que todavía son propiedad privada en España, esos latifundios de Andalucía, del sur de Europa, enormes latifundios, pésimamente administrados hasta, digamos, mitad del siglo XX, cuando también obviamente se han modernizado. Pero lo que hubo es una mentalidad
poco individualista, poco dada a inventos, y una mentalidad que podríamos arrogantemente llamar retrógrada, es decir, que quiere siempre conservar, preservar, mantener lo que viene de atrás y que no está abierta generalmente a innovaciones. Aquí haremos el descanso pedagógico.